What's up, LA? Make some motherfucking noise. Straight out of Compton. It's a burnout, your mother. And make it simple to your mother. Lo que están viendo a continuación fue un concierto de hip hop donde se mostró por primera vez un holograma del rapero muerto, Eazy-E. Tal vez muchos los conozcan, o no del todo, pero él había sido una figura icónica en los años 90 en el género ya mencionado, empezando desde 1986 con el famoso grupo NWA, y gracias a ese grupo, fortaleció su talento de rapero, y su carrera solista. Aunque no duró mucho tiempo. Desde su penosa muerte a causa del SIDA, muchos extrañan su presencia, tanto como familia, grandes amigos, y gente que tenía sus canciones en su corazón. Y aquí la famosa pregunta, ¿cómo estaría el mundo del hip hop con Eazy-E con vida? ¿Qué cosas hubiese cambiado? Y lo más importante, ¿se hubiese descubierto el causante de su muerte? Hola y mucho gusto mis esqueletos del infierno, yo soy Darker Ghost, y el día de hoy hablaremos sobre una de las estrellas del género urbano que fue para muchos un icono, pero para otros, como un pandillero de palabras fuertes. ¿Cómo sería el mundo si Eazy-E estuviese con vida? Vamos a comenzar de una vez. Antes que nada, hay que recordar cómo empezó su vida musical y todos sus proyectos, luego hablaremos sobre el momento que marcaría su destino, y luego veremos mi versión del futuro alternativo según mis teorías y basado en cierta información. Eric Lee Wright, nacido en 1964 en Compton, California, teniendo de padres un empleado de correos y una directora de escuela, había tenido una infancia difícil debido a la pobreza del lugar y el vandalismo que empezaba a crecer cada día. Por lo que había dejado la escuela al haber terminado la secundaria, y había ingresado al camino de las drogas y de las pandillas a los 17 años. Pero no fue en 1986 donde a los 22 años, tras haber conseguido mucho dinero a base de las sustancias y derramamiento de sangre, había decidido limpiar el dinero gastándolo en abrir su propia compañía discográfica, Ruthless Records. Con el nacimiento de ese sello discográfico, junto a su socio Jerry Heller habían buscado y reclutado lo que, para ellos eran futuras estrellas del género hip hop, pero no fue hasta que tras haber reclutado a Ice Cube, Dr. Dre, MC Ren, y D.A. Yella, le cambiaría la vida. Tras haber nacido el grupo, Negros con Actitud, o por sus siglas, NWA, había empezado la carrera musical de Eric, quien tras haber empezado a cantar tras muchas insistencias, y haber participado en la famosa canción Straight Outta Compton, decidió usar de sobrenombre, Eazy-E. Desde ese día en adelante su nuevo talento como rapero empezaba a florecer, pero no fue hasta finales de 1989, donde Ice Cube había decidido irse del grupo, debido a que nunca recibía el buen trato que merecía. Tras eso, Dr. Dre también se fue, pero esta vez con otro sello discográfico quien lo dirigía, Suge Knight. Aunque este último fue más problemático, debido a que Suge Knight había tenido un problema legal con Ruthless Records por la apropiación de Dre, y que al final lograron ganar teniendo total propiedad de su voz. Si todos han visto la película biográfica del grupo, sabrán exactamente de qué estoy hablando.
Eazy-E se había quedado totalmente solo, y su carrera solista se notaba totalmente decaída a pesar de la buena venta de sus álbumes. Pero no fue ya hasta inicios de 1995, donde su desgracia apenas se notaba. Creyendo que tenía problemas respiratorios, había sido llevado a urgencias, donde le habían diagnosticado que tenía SIDA. Esto lo devastó totalmente, y había tomado la decisión de anunciar al mundo entero su actual estado de salud. Pero en un abrir y cerrar de ojos, había dejado de respirar, oficialmente había muerto. Esto trajo el cierre definitivo del grupo, y cada rapero había tomado su camino. Algo que quisiese destacar de sus momentos en vida, él había sido uno de los pocos gangsters quien fue invitado a cenar con el presidente de los Estados Unidos, y que gracias a él, había impulsado la carrera de varios raperos, que en el futuro, se volvieron leyenda. Un dato curioso, muchos piensan que la razón de que había sido infectado por el virus, no fue por las varias fiestas y descontrol sexual que tuvo con muchas mujeres, sino que Suge Knight se lo inyectó, incluso había una entrevista que supuestamente confirmaba eso. Yeah. And then they shoot you with it. Oh, so that seems bad. That's Yeah. a slow death. Yeah, yeah. An easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh no. Okay. Y aquí la pregunta, ¿qué hubiese pasado de haber fallado ese plan? Recordando lo relatado en la película, se dio a conocer que Suge Knight era un tipo violento, que no toleraba que le faltasen al respeto, y como veía que Eazy no quería dejar ir a Dr. Dre fácilmente, decidió citarlo a una reunión privada para poder dejarlo ir, cosa que él no quería, y entonces, decidió hacerlo por las malas. Pero cambiemos un poco las cosas. Tras la salida de Dre, Eazy no estaba muy contento con su decisión, y estaba totalmente cegado por la ira, y cuando Suge notaba que Ruthless no quería dejarlo, habló personalmente con Eric para poder citarlo y hacer la famosa negociación, pero en vez de resistirse, había tomado la decisión de firmar y así entregárselo sin resistencia. Esto había dejado consternado a Suge Knight ya que creía que era decisión de él, pero Eazy había dicho que ya no quería saber nada de él, y tras haber firmado, se había ido. Tras eso, cada quien continuaba con su vida, y la carrera de Eazy-E se notaba cada día en picada tras una mala calidad en su música y letras, por lo que ya no tenía las mismas emociones de antes. Un día cualquiera, se está enterando que su socio, Jerry Heller estaba haciendo fraude fiscal con los contratos, dándose cuenta que la mayoría del dinero ganado por los discos se lo quedaba él, por lo que se había dado cuenta que Ice Cube tenía razón ya que él antes de irse le había mencionado eso. Eso provocó un punto de quiebre, y Eazy tomó la decisión de despedirlo, ahora siendo Eazy-E, único dueño de Ruthless Records. Los años pasaron, y a inicios del 95 decidió reunirse con su viejo amigo Q, quien le habló de su situación actual y que se sentía arrepentido de sus errores. Por lo que le habló de la idea de volver a juntarse, y grabar un último disco juntos. Esto le pareció una buena idea, y después de varios años, hicieron las paces. Tras haber convencido a Ice Cube de volver a grabar, solo faltaba Dr. Dre, quien tras haberlo llamado y hablarle del proyecto, este rápidamente aceptó sin pensarlo dos veces, y es debido a que la relación con Suge Knight y su discografía no era muy buena. Y al haber sido reunidos una vez más, habían empezado a grabar el nuevo y último álbum de la década llamado Return the Kings. Tras haber sido publicado, Suge se notaba algo enfadado debido a que para él, ese álbum lo consideraba una traición a su alianza, y entonces habían discutido sobre eso. Lo que al final terminó en la separación de Dr. Dre de Death Row Records, y así Dre crea el álbum Aftermath, pero ahora con Ruthless Records como sello discográfico. Luego Cube aparte de sus discos independientes volvía a hacer música con sus antiguos colegas, dando así, el renacimiento de NWA.
En una noche, los noticieros habían despertado a las personas tras haber dado la noticia de que en la residencia donde vivía Izzy, fueron atrapados dos matones que afirman haber sido contratados por Suge Knight con el objetivo de matarlo junto a su familia, lo que llevaría al arresto del ya mencionado y marcando el fin de Death Row Records, y lo que no sabía Izzy, le había salvado la vida a muchos raperos, cambiando totalmente el destino de nuestro protagonista como del mundo que le rodea. Un final casi como de película, ¿no creen? Ya relatado esto, demos a conocer los cambios. Tras haber aceptado y firmado el acuerdo con Suge Knight, esto evitó la paliza que le dieron, y con ello, la inyección del SIDA. A lo mejor eso pudo haber llevado a que su carrera de solista cayese en picada, pero luego logró redimirse con sus antiguos compañeros, resurgiendo de las cenizas el grupo más peligroso del gangsta rap, y de haber sido así, hubiese sido muy probable que Knight quisiera asesinar a Izzy por haber robado a su mejor estrella, aunque su ira le jugó en contra y pudo su arresto haber sido más pronto, salvando la vida de más raperos, los cuales también se especulan que Suge Knight tuvo algo que ver. Ahora, pasemos al futuro. En el futuro, las cosas hubiesen cambiado radicalmente. El grupo NWA hubiese dado su último concierto a finales de los 90 o en 2001, Izzy ya era alguien mayor de edad, quien lamentablemente no pudo mantener su relación amorosa, pero al menos se mantuvo a flote con sus hijos. Y lo que más importaba, su amistad volvió a ser la de antes con sus antiguos colegas, incluso algunos que no sabía que les había salvado la vida. Algo que podríamos destacar, con el tiempo Izzy se mostraría empeñado en no depender mucho de las rimas de otros raperos, y entonces empieza a practicar y escribir rimas, sacando nuevos álbumes solistas que si bien algunos lograban tener un éxito decente, otros se volvían muy populares. Pero algo que sí hubiese sido seguro. Izzy hubiese estado presente en el concierto del Super Bowl 56, donde en vez de contar con aquellos artistas que vimos, sería diferente. Siendo Eminem, Snoop Dogg y NWA. Dándole al grupo un nuevo aire. Y bueno, ese sería el video del día de hoy. Sé que algunos de mis vídeos han tenido una baja calidad o floja edición y creatividad, pero eso era debido a ciertos problemas personales. Pero les prometo que esto será solo temporal. Muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Darker Ghost, y nos veremos en la otra vida. Hasta la próxima.